Ya estamos de regreso y le doy la bienvenida a la psicóloga María Herrera, con quien vamos a platicar de la energía de la queja. María, bienvenida, gracias por estar con Hola, nosotros. buenos días, Nancy, buenos días. Pues, ¿qué tal? Ay, Estamos además en un mes. oye, en un mes en donde estamos corre y corre, en donde a veces es inevitable que la gente quede mal, a veces por los tiempos, que sí, mucha gente del Buen Fin, lo que sea. Entonces pasa Sí. algo que no nos gusta y viene la queja inmediata. Así Es es. inevitable. Es inherente al ser humano Ujú. las quejas, pero de repente hay que ponernos a analizar cuáles son las quejas que de por sí sirven para nada, ¿no? Ok. O sea, no hay ningún sentido, incluso la queja tan persistente en cosas que no tienen en realidad mucha importancia, se ha Ok. convertido en una muletilla incluso para la conversación entre personas, ¿no? Pueden reunirse a tomar un café, a una fiesta, y de lo único que hablas es de quejas, Ay, sí. ¿no? O te quejas de alguien, o te quejas del tráfico, o te quejas de los políticos, o te Siempre hay quejas. algo. Sí. Siempre hay algo para qué quejarse, ¿no? Y me parece que es una muletilla bastante negativa en Ujú. relación a cómo hacer profundidad en las relaciones, de qué podemos hablar que sea algo más que una queja sin sentido, una queja inútil. ¿Y a qué le llamo queja inútil? A cuando la energía de esa queja va generando una sensación de negatividad, de espesura en el ambiente, Ujú. entre familia, entre amigos, y de repente hay quejas que son útiles. No podemos quitarnos la queja inherente a los seres humanos, incluso la queja del dolor, ¿no? O sea, Ok, hay gente que le duele una pestaña y se la vive diciendo, oh, ¿cómo me duele la pestaña el día de hoy? ¿No? claro. Entonces es cómo nos colocamos en una profundidad en la conversación, dándonos cuenta de que nos quejamos, ¿no? Ok. Hay veces que es una situación tan repetitiva que no encontramos algo importante de qué hablarnos, e incluso a nosotras mismas, a nosotros mismos, cuando estamos quejándonos permanentemente. Hoy yo venía quejándome mucho del tráfico porque se me hizo muy tarde, Ujú. porque cada vez hay más tráfico, Sí. cada vez tienes que salir más temprano para poder llegar a tiempo. Y entonces de repente es la queja, la queja, la queja, y no encontramos una vía de escape que nos permita colocarnos en un día mejor, Ok. porque lo que nos trajo hoy es la energía de la queja, que lo que genera es mucha negatividad. Llegas enojada, enojado al trabajo, a tu casa, ¿no? Por el tráfico, porque todo el tiempo estás pensando en que si los baches, en que si el frío, el Ujú, calor, ujú. ¿no? Y bueno, me parecía muy importante decirlo porque además en estas fechas, como decías, aumenta el grado de quejas, porque además también aumenta la locura de la compulsión de la compra. Claro. Entonces llega el Buen Fin y te das cuenta que la energía crece, esa energía de la pelea, de los conflictos en el tráfico, del el arrollarte en medio de las Del tiendas, estrés ¿no? de los regalos, María, por ejemplo, que no Ajá, debería de generar un estrés porque debería de ser algo positivo, ¿no? ajá. Entonces, como resultado da otra cosa. Sí, y lo combinas con esta compulsión de comprar, Ujú. con este estrés de que hay que ir corriendo por los regalos y que cada vez hay más gente en aquellos lugares Claro, donde vas a comprar regalos, claro. ¿no? Entonces, bueno, trayendo a cuenta el mencionar esta energía, también me gustaría hablar de un libro que lleva algunos años que salió, es como una especie de bestseller, que Ujú. la verdad a mí me sirvió mucho cuando me pude dar cuenta de todo lo que me quejaba. Y yo decía, no, yo no me quejo nunca, ¿no? Y cuando empiezas a retomar este libro que se llama Un Mundo Sin Quejas, chéquenlo, es un bestseller y lo encuentran ahorita, no creo que esté impreso, pero lo encuentran en audiolibro porque no ha Ok. habido reedición impresa. Ujú. Es bien interesante cómo la propuesta de un Autor. ministro de la iglesia Ujú. empezó a darse cuenta de que cómo se iba generando esta queja en su iglesia y en su casa, y se daba cuenta que lo único a lo que se reunían las familias en Navidad, por ejemplo, más allá de pasar un día hermoso, lo que pasaban era un día lleno de quejas y de conflictos. Entonces, vale la pena que escuchen, que vean, que se interesen por este libro,
porque hace unas propuestas bien interesantes que lo que hacen es hacernos conscientes de cómo nos quejamos todo el tiempo y no hacemos cosas que vayan más allá de la queja. Claro. Si solamente te quejas, no avanzas. Pensemos en que un grupo de vecinos se reúnen para que haya un festival, ¿no? Y piden permisos a los ayuntamientos, a los municipios. Hay formas de organizarse en torno a algo sin que haya una queja, sino ver cómo todo el mundo participa en la organización de algo, en la petición de alguna situación especial en algún municipio, en alguna colonia, En ¿no? pocas palabras es buscarle solución a esto que estás por quejarte. El otro día escuchaba y me daba mucha risa de una esposa típico quejándose del esposo, es que siempre deja la ropa tirada y le comentaba a un psicólogo precisamente, bueno, ¿y qué te cuesta mejor tú agacharte a levantar lo que él dejó tirado? No, pues es que no, pues sí, pero tú te estás desgastando más y viene esto de la energía negativa de la queja. Entonces es tomar acción, buscar una solución. Sí, y ahí veo dos puntos. Una es a quien le molesta que esté la ropa tirada, la puede recoger, pero también el otro tiene que entender que hay un acuerdo de convivencia donde se Ay, ese es un tiene tema muy bueno, que lo podemos tocar, porque claro. de hecho la siguiente semana voy a tocar el tema de la colaboración en el hogar Es tan y los importante. hombres en el celular, ¿no? Ah, O sea, bueno, es un tema que me aqueja casi todos los días en consulta, que claro, es motivo de queja, claro, ¿no? constante. Constante, ¿por qué? Porque si de repente hay una obsesión por lo del celular y bueno, sale la queja. Claro. Bueno, regresando al Sí, punto sí. del libro, les recomiendo mucho verlo, oírlo para los que lo encuentren impreso, lo leen, Ujú. pero vale la pena checarlo, hay incluso cortos en YouTube. Es impresionante cómo nos podemos quejar de todo y de nada y que no nos genera nada positivo. Y bueno, la invitación es revisemos el por qué nos Quejamos. quejamos, el para qué nos quejamos Ujú. y con quién tendríamos que quejarnos y cambiar esta lógica de que ahora bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, nuestras conversaciones para reunirnos en grupo, para tomar un café, tienen que ver con una queja. Entonces, es una invitación a tomar en cuenta que podemos hablar de la queja, pero desde el darnos cuenta cómo nos quejamos, de quién nos quejamos, con qué intención lo hacemos. Claro. Y la queja también tiene que ver con evadir, el conectar con qué me está pasando en la vida, porque solamente me quejo, me quejo, me quejo, me quejo interminablemente. Claro. La queja también aleja a las personas. Claro, claro. Cuando ¿Quién va a alguien se querer está estar quejando, cerca? Sí, dices, ay, sí. no, no, es que sabes que solo se queja. Sí. No, no puedo estar con ella todo el tiempo porque se queja. Y es ¿no? como una característica de una persona tóxica finalmente. Sí, ¿Estás de de una acuerdo? persona que no está bien consigo misma y que Ujú. no hace el trabajo de mirar qué le está pasando y entonces solo se queja y lo que pasa es nadie quiere pasar enfrente de esa persona. Hay una diferencia entre desahogo y queja, ¿verdad, María? ¿O Es es un, parte de? O sea, están el ligadas. desahogo es parte de la queja o al revés, pero sí tienen connotaciones diferentes. O sea, no Sí. se puede decir que no te quejes, porque finalmente la queja es parte de los seres humanos. Aquí el punto es cómo se va vulgarizando la queja, Ujú. ¿no? Que en lugar de tener convivencias donde puedas hablar incluso de las virtudes de una persona, nos la pasamos hablando de los defectos y de las negatividades de una persona en forma de queja. Ujú. Entonces, cuando alguien se desahoga, está hablando de una situación donde necesita sacar de adentro algo que le está sucediendo y no está mal, incluso en forma de queja, ¿no? Claro. Pero ese es otro punto. Aquí hablamos de las quejas innecesarias donde todo el tiempo te quejas de todo. Hay gente que todas las veces se queja del mismo dolor de pie y se lo dice a todo mundo en todos lados, lo pone en Facebook, lo pone en Instagram, hoy me duele el pie, ¿no? Entonces estamos en esa lógica y lógica de hablar de cosas sin sentido, Claro. de quejarnos de cosas sin sentido. Y cómo al mismo tiempo el darte cuenta de esas cosas sin sentido te coloca en un lugar de decir, sí, a ver, sí, ya me doy cuenta que me quejo de todo, ¿no? Ya te hace consciente Ya y lo te vas a hace consciente y cambiar. claro que lo vas a cambiar Claro. porque es bien rápido cuando empiezas a dejar de quejarte, porque el libro trae un reto
de dejar de quejarte, incluso es cambiar, ponerte una pulsera Ajá. que te cambias cada vez que vuelves a repetir la queja y vuelves a empezar los días que Qué iniciaste, buenísima ¿no? idea. Ajá. Entonces, resultó ser un bestseller bastante interesante que rescato de entre muchos bestsellers que no me gustan, pero este ha sido muy, muy bueno. Me parece, de repente en el trabajo había gente que se quejaba de todo, ¿no? O sea, de que, y yo decía, a ver, pero ¿cómo es que te estás quejando de esto? Si tienes un espacio así y asado para trabajar, dime de dónde está tu queja, Te ¿no? enfocabas en las cosas buenas. Sí, que de repente acordémonos que no todo puede ser así, Ujú. porque hablábamos algunas sesiones antes de la positividad tóxica Excesiva. o Ujú. excesiva. Entonces, no, pero de lo que se trata es eliminar eso que no nos sirve para nada Claro. y que pone denso el ambiente y que nos coloca en una forma muy vulgar a la hora de convivir con otros. Y que se va volviendo un poco más adictivo, ¿no? Y que se También va con el volviendo tiempo. adictivo y cansado y sin sentido, Claro, ¿no? claro. Pues María, te agradecemos como siempre. Por favor, ¿en dónde te podemos encontrar? Muy bien. María Herrera Páramo en Facebook y en Instagram, Maitri La Vida en Armonía, Ajá. y el celular es 99 95 52 78 67. Perfecto. Pues ahí tienen como quiera en pantalla en donde pueden localizar a María. Te agradecemos y nos vemos la próxima semana. ¿Te Gracias, nos parece? vemos la próxima semana con ese tema. Que tengas muy lindo martes y bueno, nosotros vámonos al otro lado del estudio porque Fátima está lista con más información.